horas 45 minutos, continuamos aquí en El Observador TV y realmente en este día viernes me doy un gusto personal. Recibimos aquí a un meteorólogo, uno de los meteorólogos más reconocidos y prestigiosos de nuestro país, y a un señor con todas las letras, el señor Nubel Cisneros. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucía? ¿Cómo estás, Nubel? Bienvenido. Gracias, gracias. Es un placer que me hayas invitado. Por favor, un placer para mí que estés acá esta tarde para charlar un poco. Nubel, ¿cómo se llega a ser meteorólogo? Bueno, en el caso mío, yo llegué por intermedio de la Fuerza Aérea, ¿no? Es decir, yo me inicié como oficial ingresé a la Escuela Militar de Aeronáutica en el año 77, con el afán, como todos, de ser piloto. Cosas del destino llevan que en el segundo año, que es cuando uno elige ser piloto o no piloto, ¿para qué lado seguir? ¿Cuáles son las opciones? ¿O sigo para piloto? No, mira, hoy por hoy, sos piloto, sos navegante, que era lo que existía antes del 77. En el 77, por esas cosas del destino, se crean las especialidades en la Fuerza Aérea, y podría llegar a ser, dentro de ello podía ser administración, podía ser seguridad, podía ser meteorólogo y también comunicaciones y electrónica. Entonces, de esas especialidades, la que me gustó, la que me apasionó más en su momento fue meteorología. Y era complicado, porque eran 6 vacantes que había, eran 6 personas que podían entrar, y eran muchos los que querían ingresar a meteorología. ¿Y que tuvieron que dar un examen? ¿Cómo fue? Sí, fue más que nada, por méritos, ¿no? Cómo venía la escolaridad de cada uno de nosotros. ¿Y eras buen estudiante? Era buen estudiante. Era buen estudiante. ¿Aplicado? Era aplicado, sí. Yo me crié en el interior, en el interior había poca cosa para hacer. Entonces, en el interior jugabas al fútbol y estudiabas, el que quería, ¿no? Había gente como siempre, todo. Pero fui una persona que siempre me gustó estudiar, siempre me gustó leer mucho, y de hecho, en mi liceo, en Sarandí del G, también fui bastante buen alumno. ¿Cómo fue tu infancia en Sarandí del G? Una infancia divina, porque fue lo más lindo, a pesar de que era otra sociedad la que se vivía en ese momento, donde éramos una familia humilde, éramos 6 hermanos. ¿Tus padres qué hacían? Mi padre era policía, mi madre era ama de casa. En el momento aquello, cuando los policías cobraban cada 3 o 4 meses, era complicada la subsistir, y éramos varios, éramos 6 hermanos, y como toda gente del interior, el más grande se hace un poco cargo del más chico, y eso se va cuidando, después que ya, salimos, que cuando comencé al liceo, creo que el fútbol fue la pasión de toda mi vida. Entramos a jugar al fútbol después que salíamos del liceo, terminamos a las 10 de la noche, oscuro, jugábamos descalzo en aquel momento, fue divino. Una época muy linda. Sí, te encanta jugar al fútbol. ¿Te gusta más jugar que mirar? Sí, me gusta más jugar. Me gustan los deportes. Después con el tiempo me di cuenta que me gustan los deportes. No me gusta lo que es quedarme estático. Me gusta moverme, me gusta tener actividad. No soy esa persona que decís, te quedas sentada acá mirando televisión, no. ¿No parás? No, me gusta ser más activo. Bien. ¿Y qué me nos puedes contar de esa crianza en el interior y de el momento que te venís a vivir a Montevideo, que me imagino, como es para mucha gente que vino a Montevideo y se crió en el interior, es todo un shock, ¿no? Es todo un cambio. Es muy difícil, es muy difícil. Ahora quizás sea más fácil, porque está más globalizado, hoy se conoce más de lo que es Montevideo. Antes, yo vine a Montevideo, mejor dicho, vine a Montevideo una sola vez en mi vida hasta los 18 años. ¿Una sola vez? Una sola vez. ¿Y qué visitaste? No, lo visité nada, vine a ver a la casa de mis abuelos maternos que vivían en el Prado. Sé que veníamos en tren, bajamos el tren, sé que caminaba por la vía y llegaba a la casa de mi abuelo. No me preguntes. Después sé cómo llegaba, porque hoy conozco Montevideo. ¿Y se habrían bajado ahí en la estación Yatá y por el Prado? En Sayago. En Sayago. Nos bajamos en la estación Sayago y ahí caminábamos, ¿no? Y se caminaba por la vía del tren en el momento cuando había mucha actividad de tren, Tenías que estar muy atento porque caminaba por el tren, pero era continuamente. No es como ahora que pasa un tren cada Puerto Obispo. Sí. No, era continuamente el desplazamiento de trenes y había que tener mucho cuidado y te asustaba porque por momentos tenías que bajarte a lo que era el orizo de las vías y veías pasar aquel tren y éramos potijas niños. Era un monstruo. Era un monstruo. Así que una sola vez habías venido a Montevideo hasta que te viniste a los 18. Hasta que me vine a los 18 años. Me vine... Primero ¿Y fue una decisión tuya venirte a Montevideo o medio que tus padres...? No, fue una decisión, un poco porque no había más que hacer. Yo trabajé entre los 16 y 18 años, trabajé en la construcción, y era bastante complicado, ¿no? Si bien uno colaboraba... sacrificado. Claro, era muy sacrificado. Yo me acuerdo que en aquella época, no me olvido más, ganaba 5 pesos a la semana, y era muy poco dinero, si bien ayudaba en la casa, pero no daba para mucho. Entonces en un momento, es cuando te pones a pensar, o me quedo en la esquina
a ver pasar el tiempo y no sé lo que podría llegar a ser, me voy a trabajar al campo, digo, o tengo otra opción. En ese momento, mi padre me dice, yo me quiero anotar para ser militar. Y no tenía idea de lo que era. O sea, ¿no era que de niño soñabas con ser militar y piloto o no? Nada que ver, digo, ya te digo, entonces fui a Durazno, me acuerdo que me anoté, fui a la Liceo Militar, que en el momento estaba en Durazno, fue cuando me anoté, y bueno, de ahí derecho a Pando, y cuando vengo a Pando, digo, las primeras veces me acompañó mi madre, me dejaron una pensión que estaba en la calle Brance, frente al hospital Pereira Rosell, y bueno, y de ahí como podía, llegaba a la Ciudad Vieja, me tomaba el ómnibus de Copsa. Y bueno, y en aquella época, como es el tiempo, como ha cambiado, se hacía transbordo en el aeropuerto de Carrasco, porque hasta el aeropuerto había caminos de bitumen, y del aeropuerto hacia Pando era todo balasto. Entonces ahí cambiaban un ómnibus mucho más viejo, que estaba todo lleno de tierra, todo era impresionante, y bueno, ahí llegábamos a la escuela aeronáutica. ¿Y cómo recuerdas esos primeros años en la escuela? Duros. Difíciles, ¿no? Duros, difíciles, porque como yo siempre digo, había compañeros míos que habían hecho el liceo militar, entonces tenían una formación. Venían con otra cancha. Claro, venían con una formación, ya la conocían, la dominaban. Para mí era todo nuevo. Entrar ahí, pararte derechito, que te dijeran una cantidad de cosas. ¿Había momentos que querías salir corriendo mamá, papá? No, mamá o papá, quería irme. Te querías ir directamente. Quería irme. Aparte, los primeros años en aquellos momentos eran muy difíciles. Nosotros, cuando fui yo a la escuela aeronáutica, lo primero que me llama la atención, éramos 2000 concursando. Eran los hangares de la Fuerza Aérea, todo lleno, todo con escritorio. 2000 para ingresar 80. Era prácticamente que la veías muy lejana, ¿no? Era muy lejana, muy imposible. Y bueno, pero digo, yo venía con buena escolaridad, pues yo te decía que yo había sido buen alumno, que eso me sirvió muchísimo. Claro. Y bueno, yo entré en su momento, igual das las pruebas, ¿no? Pero tiene mucho peso la escolaridad que traes de afuera. Entonces, me fue bien en las pruebas, pero aparte me sumó mucho lo que yo venía de afuera, de mi liceo, y bueno, y eso me ayudó a que ingresara a la escuela aeronáutica. Bien, y así que, bueno, luego cuando llega el momento de tomar la decisión, decidís ir por el lado de la meteorología. ¿Y en qué momento la meteorología se transforma, bueno, tu profesión y tu vida? No, digo, desde el momento que yo hago la opción para hacer meteorología, digo, ya sabía que... ¿Era por este lado? No había marcha atrás. Yo había decidido, yo había comenzado a hacer el curso de piloto y bueno, no me llenaba, no era lo que yo quería, no me gustaba, había que hacer el curso de piloto al mediodía, digo, se ve que no me gustaba y no era lo mío. Sí, no era lo tuyo. No era lo mío. Entonces en ese momento yo decido ingresar lo que es la parte de meteorología, y bueno, de ahí en más sí, digo, creo que ahí me marcó la vida, me marcó mi rumbo, después de ahí en más, digo, seguí siendo bastante buen estudiante y bueno, de ahí termino siendo... ¿Qué meteorólogos había en ese entonces? ¿Así había unos referentes? No había meteorólogo mediático ninguno. Ninguno. No existía, digo, no. ¿Se daba el estado del tiempo? No sé, un periodista, un presentador. Se daba un presentador, se escuchaba en las radios, digo, no había, en los canales de televisión no había presentador de televisión, lo daba un periodista más, no había meteorólogos. Bien, ¿y cómo se hace contacto con los medios de prensa? Bueno, mirá, de hecho yo me retiro de la Fuerza Aérea en el año 97. Me retiro, digo, yo había cumplido 20 años, cumplí los 20 años, era el mínimo que yo tenía para retirarme, me retiro. Y nunca imaginé que iba a seguir trabajando en los medios. En esto aparece, digo, Santos, que quizás lo hayas nombrado tú, y que le llaman el famoso Cabeza Santos, que es piloto, es el dueño de Aeroservicios Progreso, perdón que... No pasa nada, se puede nombrar todo. Aeroservicios Progreso, bueno, entonces él me dice, mira, me preguntan del Canal 4, dice que hay la posibilidad que quieren cambiar lo que es el pronóstico, quieren modificar lo que se viene haciendo hasta el momento. Dice, y bueno, y estuve viendo las personas que podía hacer, digo, si te sirve, dice, mira, vas a ir a prueba, vas a estar un tiempo largo a prueba, digo, y después dependerá de vos. Digo, dependerá. O sea que era la primera vez que te parabas frente a una cámara. No, digo, al principio no me paré frente a una cámara. No, ¿cómo era? Al principio yo hacía yo entré prácticamente con el programa de Buen Día Uruguay, que estaba en su momento... En los primeros comienzos. Seguro, que era Medero, Elsa Lebrero, y que después al poquito tiempo ingresa Daniel Castro.
Digo, estaba Jaime Clara estaba también. Jaime Clara era el productor. Productor. Sí, sí, era el productor. Y bueno, yo entré prácticamente con ellos. Y bueno, y así yo ahí generaba un producto diferente a lo que se acostumbraba a salir, se daba un pronóstico aeronáutico, se daba un pronóstico marítimo. O sea, un pronóstico más detallado de lo que estaban acostumbrados. Y cambiamos lo que era el pronóstico al cual la gente estaba acostumbrada. Ahí empezamos ya a comenzar a mostrar las primeras imágenes satelitales, de donde se cambió toda la imagen. Y así tuvimos, digo, varios años, y recién al cuarto, quinto año yo estar trabajando de esa forma ahí, es cuando empieza... ¿Y quién tuvo la idea de pararte frente a cámaras? No sé, a mí fue Coelho. Gerente general de ese entonces del canal. Era gerente general del canal, me dice si me animaba. Al principio no me animaba, pero ya. Ya estabas en el baile, había que bailar. Ya que estaba en el baile había que bailar. Y bueno, está ahí la experiencia. ¿Y te acordás de ese ¿Fue en vivo la primera vez que saliste o grabado? Sí, sí. No, fue en vivo. ¿En Siempre vivo fue en el noticiero central? No, en el de la mañana. En Tele Buen Día. Sí, yo empiezo a trabajar en Tele Buen Día saliendo en vivo. Y seguía haciendo el informe para la noche, y el informe de la noche se leía y se armaba con imágenes, se editaba el informe de la noche. Yo simplemente salía en el informativo de la mañana. ¿Cómo fue esa primera vez? Frente a cámaras, con la luz roja de aire. Y que yo siempre ¿Temblaban un poco las piernas? Temblaba mucho y yo no sabía, nunca había trabajado y nunca nadie me dijo nada. Cuando me paran frente a una cámara, nadie me dijo, mira, vos tenés que mirar ahí. Yo miraba el punto rojo y no era que había que mirar el punto rojo, había que mirar el centro. Entonces, me acuerdo que Adriana del Capellán, que ahora está conduciendo en la mañana, estaba en off. Divina periodista y persona. Sí, una excelente persona. Un día me vio y me dijo, ¿por qué mirás hacia arriba? Dice, ¿por qué no mirás la cámara? Digo, yo miro lo que me dijeron. O sea, todo así a lo... Y bueno, con el tiempo después ya te vas acostumbrando y digo, bueno, sí, pero fue... Y es como yo digo, aparte cada vez que uno se para frente a una cámara siempre algún nervio queda, ¿no? Sí, es un estreno diario, ¿no? Es un estreno diario, sí, un estreno diario. Y creo que también fue algo muy, bueno, que ya estaba contigo inclusive cuando comienza el touch. Bueno, yo me acuerdo de todo ese cambio, ¿no? De la tecnología, que también ya dependés de que no te falle la tecnología, no solo vos, claro, ¿no? De que no siempre pasa y de saber manejar. Sí, no, por supuesto, saber manejar, y que he aprendido tampoco, a asustarme, cuando el tacho no te funciona, porque varias veces, entonces, no quedarme a seguir dándole, porque eso es lo que te puede llegar a enloquecer. Bien, bueno, me imagino, empezaste a salir en Tele Buen Día, uno de los noticieros más vistos de este país, ¿no? De toda la vida, y enseguida habrás tenido repercusiones en la calle. ¿Cómo fue? Eso debe haber sido un cambio bastante importante. Un cambio, aparte que como yo siempre dije, yo tengo auto ahora de no hace muchos años. Yo vivía por la zona de Camino Carrasco y Gallinal, yo me tomaba el 427 y si no caminaba un poquito y me tomaba el 526, yo me bajaba acá ahí sobre lo que es el barrio de ahí de arriba, sobre Plandengue, mucho más allá, lo que era sobre lo que se conoce como el barrio judío. Sí. Yo me bajaba ahí venía caminando por todo por atrás. Hasta acá. Sí, venía caminando al canal. Bueno, y ahí, claro, después en el trayecto ese del ómnibus te preguntan, te miran, te hablan. Hay gente que no se anima a hablarte, pero vos notás que te están mirando. Que te están mirando, que están hablando. Y yo fue un tipo que siempre me gustó hablar con la gente, ¿no? Es decir, que yo soy un tipo que hablo, que no me gusta. Doy fe de eso. Con todo el mundo. Y te pasa mucho, Nubel, eso de que te vean por la calle, me imagino en ese momento te pasaría muchísimo en el ómnibus, de cómo va a estar el clima, tengo un cumpleaños el sábado, Nubel, ¿me puede decir? ¿Te sigue pasando eso? Sí, te sigue pasando eso. Y también está lo otro, que cuando vos decís, vos, fulano, me dijiste que dijiste que el fin de semana iba a estar espectacular. Y marché. Puse, y te voy a sacar, tengo que hacer un puchero. Siempre las cargadas esas siempre son, a veces con razón y a veces no, viste uno que te toma el pelo, que te dice, pero ya estamos hechos. Aparte me pongo a dialogar, por más que alguna persona me dice, vos me arruinaste las vacaciones, que me dijiste que iba a estar bien y tal mal. Y bueno, después terminamos te llevas bien con esa fama, entre comillas, ¿no? Con ese conocimiento público. Sí, es como yo siempre le digo a la gente, somos un ser humano como todo, tenemos las mismas necesidades, hacemos mandados, caminamos, vamos a la playa, nos duchamos, todo. El hecho que circunstancialmente uno esté acá, no significa que dejemos de ser lo que somos, ¿no? ¿Cómo has tomado, de alguna manera, cómo se ha mediatizado el tema de la meteorología y cómo han surgido también distintos colegas con distintas personalidades que han hecho una especie de personajes también, ¿no? De la profesión?
Sí, digo, yo digo, respeto cada uno, digo, como la forma que tienen de cada uno de presentar el tiempo. Yo siempre digo y pienso, porque a mí me dicen, muchas veces me dicen, vos sos muy serio cuando salís en la cámara. Y digo, yo creo no que... así detrás de cámaras. No. Es una diferencia que estoy contando. Sí. Pero yo creo que el pronóstico es serio, tiene que ser serio. Digo, mucha gente que depende del pronóstico, es decir, a veces no nos damos cuenta, digo, pero hay gente que, digo, que depende yo qué sé, de que es vendedor de la feria, que es un productor rural, de que es alguien que va a hacer una producción. Digo, aquel niño, la madre aquella que está esperando para llevar a un niño a la escuela. Y para mí es serio el pronóstico. Digo, que uno después, como decís tú, después fuera de cámara, pueda cambiar y ser una persona normal. Digo, pero yo creo que yo estoy presentando algo que le importa mucho a la gente y por lo tanto creo que debo, digo, desde ese momento me debo a la gente y creo que le debo respeto a la gente. O sea, ¿nunca te planteaste, bueno, de repente ser más... No, ¿Y nunca te lo plantearon tampoco? No, digo, de repente sí, alguien te lo plantea, te dice, ¿por qué no sos más canchero? Es como yo le digo, yo de repente en una revista, digo, puedo prestarme, digo, ser más, digo, tener otra soltura. En cambio, yo creo que un informativo, digo, quizás esté equivocado, ¿no? Digo, es una cosa, digo, donde la gente está esperando, y más que espera el pronóstico. Digo, mucha gente que espera, digo, el pronóstico para ver, sí, para realizar distintas no actividades. apaga la tele ni deja de ver el noticiero porque quiere ver lo que dice Nubel. Exacto. ¿Por qué quiere escuchar el pronóstico, no? Entonces, digo, creo que es importante eso. Creo que es importante darle da como seriedad. Una confianza con la gente que... Sí, me da como una confianza y me da después cuando uno, digo, ves, hablas con la gente, bueno, ahí cuando te das cuenta que decís, bueno, sí, efectivamente la gente necesita de esto y creo que a la gente le gusta más, digo, que uno plantee un pronóstico serio. Bien, hablábamos del cambio en los meteorólogos, ¿no? Cómo se ha dado de que han surgido personajes, también se ha dado un cambio, seguramente por el nivel de información que tenemos, la tecnología y también por lo que es el cambio climático, que la meteorología está en la noticia del día a día, ¿no? A veces para bien, a otras veces para mal. ¿Cómo tomas este cambio y cómo se apunta diariamente con el dedo a los meteorólogos? No, yo creo que, primero que nada, creo que hubo un antes y un después del 2005. Digo, yo creo que después aquella famosa tormenta. Aquel famoso que temporal que nunca se alertó, que siempre dijimos todo que iba a haber viento fuerte, pero no con las características que hubo. Yo siempre digo, nadie pudo predecir lo que pasó. No se podía, Nubel. No, era imposible. ¿Pero por qué era imposible? Porque cuando nosotros estudiábamos en los libros nos decían que esas situaciones que se dio en ese año era imposible que se dieran en nuestras latitudes. Es una situación típica de lo que es la zona de Caribe, la zona de la zona de tornados, esa zona así. Y a nosotros nos habían dicho que, nos enseñaban que era imposible. Yo siempre pongo que esto nos ocurrió como cuando a un médico aparece una enfermedad nueva, que es muy probable que la primera vez te equivoques en diagnosticarlo, te digan, que sea imposible de verla. Después con el tiempo te das cuenta que ahora sí. Los radares o en la forma que tienen ustedes de realizar el pronóstico también era imposible de ver. No te mostraba, digo, si los radares lo que te muestran, si son células, si son puntos, si son colorimetrías que hacen de la situación, digo, vos lo interpretás, pero jamás te podemos, por eso todos interpretamos en ese momento que iban a haber viento fuerte y mucha lluvia. Pero con características de 100, 120 kilómetros, que es lo que se estaba acostumbrado a dar. Habitual. Claro, nunca con la intensidad que se dio. Llegó a 220 kilómetros en la hora. Fue devastador. Es claro, porque como yo siempre digo, porque aparte eran ráfagas, ¿no?, de viento que se daban cada 5 minutos. Es decir, te volteaba una de 220 kilómetros, te esperaba 5 minutos y cuando antes de levantarte vos te volvía a golpear otra de 220. ¿Dónde estabas cuando fue la tormenta, te acordás? Sí, cómo no. Digo, yo, cuando comienza la tormenta, estaba Lucich en el canal, Guillermo Lucich. Entonces me llama él y me dice, Nubel, ¿qué estás viendo vos? Y digo, mirá, estoy viendo que se está acentuando esto. Digo, pero nunca pude igualmente decir que vamos a tener vientos de esa característica. Digo, mirá, sé que es importante. O sea que estabas en el canal trabajando. No estaba en el canal. Ah, estabas en tu casa. Estaba así en mi casa. Bien. Entonces me llama y digo, mirá, está la situación. Bueno, después yo salgo, de ahí me voy, mi hija estaba estudiando, y la voy a buscar, estaba por la zona de Parque Valle, y bueno, ahí fue impresionante. O sea, yo tenía un Toyota asustado también, ¿no? Sí, aparte yo tenía un Toyota Starlet. Y nunca me había pasado lo que digo, en un momento, digo, yo agarro lo que es la parte de Avenida Italia, vengo por la ciudad de Ciencia, por la Facultad de Ciencias, me meto por esa zona ahí, ya era impresionante. Cuando agarro la Avenida Italia cerca del Hospital de Clínica, el auto empezó a andar, no había forma de controlarlo, venían los ómnibus, no podías frenarlo, no podías conducirlo porque era entre el viento que era impresionante, el agua.
no había forma, era como que fueras ¿Y en qué el pensabas aire. en ese momento de que bueno, no se había advertido esa situación? ¿Ya te veías venir todo lo que iba a pasar? No, ya me veía venir todo lo que iba a pasar, ya estaba hecho, no se podía hacer nada. En ese momento salgo después en vivo en el informativo segunda edición del canal, salgo vía telefónica, y bueno, le digo que se sigue complicando, que las tendencias son a que por lo menos hasta la madrugada no iba a haber mayores cambios, que la tendencia era a seguirse, seguirla muy complicado. Y bueno, el otro día cuando me salgo de mi casa, que muy temprano en la mañana, veo el desastre que es aquello y bueno. Angustia, primero, me imagino. Angustia, y creo que lo primero que debemos hacer cada uno es reconocer cuando llego, mirá, no, esto era imposible, yo no lo pude predecir, una situación que no se podía observar que se pudiese dar. ¿Y eso ha cambiado la forma de hacer y de interpretar la meteorología? Porque uno se encuentra cotidianamente con alertas, ¿no? Sí. Con la alerta amarilla, la alerta naranja, la alerta roja, a un punto tal que creo que puede ser peligroso porque ya no le damos corte a la sala. O sea, no le damos de repente la importancia que tiene que tener. ¿Esto no puede ser contraproducente? No, de hecho está siendo contraproducente, ¿no? Es decir, digo, el tema de las alarmas es contraproducente porque vos tendrías que dar una alarma cuando en realidad se va a dar un hecho realmente que hay un peligro real. Digo, todos sabemos, y la climatología nos indica, que siempre los veranos las tormentas fueron fuertes, siempre hubo granizadas, siempre hubo ráfagas de viento, siempre hubo una actividad eléctrica importante. Pero creo que uno tiene que dar una alerta cuando una situación de esas merita que pueda haber algún desastre, algún problema social bastante más importante, como de hecho han ocurrido algunos temas que son bastante más relevantes, y ahí sí ameritaría una alerta. Pero dar una alerta porque puede venir una lluvia, de hecho es lo que está pasando. ¿Y por qué decís que meteorología tiene esta nueva forma de trabajo? Yo creo que el tema de cuando comienzan a gestarse las alertas, quizás en su origen no haya sido lo que termina siendo, ¿no? Es decir, que hoy termina siendo que ante la probabilidad, mejor decir de más y no de menos. Creo que es un poco eso. Creo que los meteorólogos lo que tenemos que hacer, reflexionar y tratar de en cada momento hacer un estudio muy concienzudo de lo que está ocurriendo. La diferencia muchas veces que tenemos los meteorólogos privados con lo que es el Instituto Uruguayo de Meteorología es que nosotros los privados estamos constantemente, todos los días, hora a hora, observando. En cambio lo que es el instituto, yo trabajé en lo que era la ex Dirección Nacional de Meteorología, hay turnos. Entonces la apreciación que puedes tener tú de una situación puede ser diferente a la que puedo tener yo. ¿Y qué concepto tenés del trabajo que realiza el instituto? ¿Es el adecuado? ¿Tiene las herramientas adecuadas? Porque a veces también se critica, pero si no se cuenta con las herramientas adecuadas, a veces no se puede trabajar. Creo que hoy las herramientas están, que se puede mejorar, siempre se puede mejorar, pero creo que las herramientas están y creo que con las herramientas que se cuentan se puede hacer un buen programa. ¿Y cuál es el problema? ¿Falta de personal? ¿Falta de capacitación? Y ahí ya es más complicado. Es más complicado, habría que estar ahí adentro, habría que estudiar adentro, habría que auditar ahí, ver cuáles son los problemas que realmente existen, si existen o si de repente están trabajando muy bien. Nubel, se habla mucho del cambio climático, ¿no? Es como algo que ya lo damos por hecho. ¿Es así? Es así. ¿Ha cambiado? Es así. En su principio había una duda entre si era cambio climático o variabilidad climática. Si era variabilidad climática, en 10, 15, 20 años tenía que haberse revertido. Es decir, cambios que se dan cuando tenés variabilidad climática, entre 15 y 20 años se revierte y volvemos a lo que son los valores normales. Hoy, de hecho, ya se sabe, que desde el año 50, desde 1950 hasta la fecha, los cambios climáticos son cada vez más importantes, Hay un cambio en cuanto a las temperaturas son bastante más elevadas que lo normal. Comenzó lo que es la acidez de los océanos cada vez más importante. Bueno, y eso genera cambios regionales, y esto genera que tengamos lluvias donde antes no había, lluvias abundantes, y donde había las lluvias que se dieron hace algunas semanas, que las fotos y las imágenes que vimos después, ¿no? De los autos totalmente colapsados, ahí vemos las fotos, que fue en 15 minutos, ¿no? Sí, fue más o menos en 15, 20 minutos, y que si vos te pones a pensar... ¿Llovió cuánto, Nubel? 53 ¿Cuánto tiempo? Fueron 53 milímetros. No igualmente es la mitad de la lluvia de un mes, ¿no? Aproximadamente. Bueno, sí. Pero igualmente no es, ha llovido más de repente en un día o en una hora. Lo que pasa es que fueron muy pocos los minutos, y prácticamente entre 15 y 20 minutos, donde lo que son los desagües no dan abasto, donde también lo que es, sabemos que un poco no se olvidemos que también... no está preparada para...
Sí, cambios. nuestra ciudad no está preparada, debería comenzar a prepararse para lo que son estos cambios que cada vez van a ser más frecuentes. Y aparte, no nos olvidemos que veníamos en situación donde también había habido una huelga de la gente, de los recolectores de residuos, que también, claro. digo, eso ayuda, y es indudable que sí. Es decir, si las bocas de tormenta, que todavía no son lo suficiente para evacuar la cantidad de agua que se estaba generando, a eso le sumamos que que hay basura en la calle, es un plus. 2 más 2, 4. Exactamente. Con este pronóstico, ¿no? De que realmente el cambio climático es una realidad, ¿para qué tenemos que estar preparados los uruguayos? Bueno, primero que nada, estar preparado, no solamente, estar preparado para que los cambios que se están dando en los últimos tiempos cada vez van a ser más frecuentes. Yo comentaba también ese día, cuando me preguntaban cómo iba a ser el verano, yo les decía que tiende a subtropicalizarse. Uno tiene esa sensación, ¿no? Sí, porque te levantás, está nublado, a los 2 minutos está lindo, llueve, sale el sol, está húmedo, es como que no es como antes, que el verano en Uruguay ya sabías la temperatura. Sabías la temperatura, sabías que si llovía tenías 24, 48 horas de temperaturas bajas. Feo, después lindo. Y después lindo de nuevo. Hoy no, hoy estamos en eso, ¿no? Es decir, que te dan lluvias de mañana, de repente de tarde nuevamente un calor intenso. Salís con el bronceador, el paraguas, el piló, todo. Exactamente, y tenemos que adaptarnos nosotros a eso. Cuando queremos hacer turismo, bueno, vamos a tener que adaptarnos a que vamos a estar ante estas circunstancias, ¿no? Es decir, que tenemos este tipo de clima, vamos a tener que adaptarnos, que de repente llueve de mañana. Sí, por eso te digo que llueve mañana, que de tarde está bien, digo, bueno, son las características que vamos a tener de aquí en los próximos años. Hay que cambiar lo que son los métodos de producción nuestros, es decir, el agro va a tener que adaptarse a lo que son los cambios que se están dando. De hecho, yo creo que muchos productores comienzan a adaptarse, y bueno, y no solamente lo que es la producción, no solamente lo que es la meteorología, sino también todo lo que es la parte de economía va a tener que adaptarse, porque los cambios estos van a tener como consecuencia determinados cambios que van a tener que adaptar en lo que son las autoridades nacionales. En ese sentido, lo que decías recién de que tenemos que prepararnos, ¿no? Sí, uno piensa en la infraestructura, en un montón de cosas que no está pensado como para eventos de este tipo. ¿no? Hay que pensar que, por ejemplo, cuando uno va a hacer una determinada edificación en algún lado, hay que empezar a tomar en cuenta cuál es qué escurrimiento tenés en la zona, qué agua tenés, qué velocidad de viento, qué características tiene que determinar la zona, para evitar problemas que pueden llegar a darse y que pueden llegar a ser bastante complicados. Sí. O sea, que pueden terminar con cosas graves, ¿no? Es claro, porque pueden terminar cosas graves, ¿no? Es decir, porque a veces hacemos una edificación en un lugar donde no es adecuado, donde después que estamos terminando la edificación nos damos cuenta que tenemos una velocidad de viento que interfiere, que puede provocar daños en la estructura, que puede provocar daños humanos en la zona. Bueno, ahí digo, ya es un poco tarde, pues yo creo que hay que prever. Bien, volvamos a hablar un poco de Nubel, de Nubel en sí. ¿Siempre fuiste así de elegante, que te importe la imagen? Siempre me gustó, no sé si fue por formación o deformación, como se le quiera llamar, militar, que sabes que cuando nos recibimos cuando yo me recibo de la escuela como oficial de la Fuerza Aérea, el primer lugar que me toca ir a trabajar es a la Dirección Nacional de Meteorología, un organismo civil. Que si bien en su momento estaba con la Fuerza Aérea, se había hecho cargo de la Dirección Nacional de Meteorología, bueno, la posibilidad que teníamos nosotros de trabajar ahí era con un uniforme militar, así que era muy especial, y de lo contrario podíamos usar saco y corbata. No podíamos andar de otra forma, no podíamos andar Y bueno, yo creo que de ahí opté por andar de saco y corbata, y creo que mi vida se vio marcada de ahí en más a trabajar. Después he trabajado en algunos otros lugares donde siempre también he tenido que usar saco y corbata y me gusta así vestirme. ¿Te gusta? Me gusta vestirme. Ha sido elegido por una encuesta del programa radial Las Cosas en su sitio como el hombre más elegante del Uruguay. Sí. Qué peso en las espaldas ese, ¿eh? ¿Cómo fue cuando te enteraste de eso? Me enteré, yo no un programa de radio, después me llama Nacho Álvarez, y me dijo, mirá, se hizo una encuesta, no sé cómo habían hecho ellos en radial, y si saliste el mismo elegante, bueno, entonces de ahí me preguntan cómo me he visto, qué me viste, y yo siempre digo, ¿no? Me gusta vestirme bien, pero me gusta vestirme yo. Que no te elijan, que no te impongan. No me gusta que me elijan, me gusta vestirme. ¿Cuántas corbatas tenés? Y en estos momentos unas 160 corbatas. A la maula. Importante. Son unas cuantas. ¿Y sos del día antes ya elegir el traje, la camisa, la corbata o más sobre la mañana? No. En el momento. Yo me levanto en la mañana. ¿Te levantás muy temprano? Sí, yo me levanto muy temprano. Sí, ¿A qué hora? 4:30 estoy levantado. Me gusta, soy un tipo que me gusta tomarme mi tiempo para todo, y bueno, y después sí, tranquilamente ahí trato de no molestar mucho en mi casa.
A esa hora por lo Porque general. tu señora pobre, 4:30, estaba ya Sí, durmiendo. sí, antes me acompañaba, es decir, antes se levantaba ahí temprano, me aprontaba el mate, tomaba Ya. un mate, y después un día me ¿Después de dijo, cuántos años de casado? y ya llevamos 30, Y digamos. bueno, no vuelta. Digo, está, me dijo, Después no, de 30 años. no, ya llevamos un poco más, digo, pero me dice, no, dice, mira, ya está. Ya estoy. Igualmente me acompaña. Ya está del sí. otro lado. No, igualmente me acompaña porque es la que me apronta las camisas, me apronta lo que son todo la indumentaria, digo, si bien uno la viste, digo, pero es ella la que se encarga de todo. Bien, ¿y cómo es una jornada tuya? Porque es muy intensa, no estás solamente en lo que es Telenoche, o sea, el Centro Monte Carlo de Noticias, sino que tenés otros trabajos. Sí. Estás en TNU. Estoy en TNU, también ahora también digo en El Espectador, ahora con Daniel Castro. ¿Te llevó? Sí, me llevó Daniel Castro, y bueno, también en 1010, también Radio Rural, digo, son diferentes medios, y aparte que siempre, digo, tenés ¿Algún llamado? siempre tiene algún llamado, si se trabaja mucho también, hay muchas productoras en este país, digo, hay muchas productoras que trabajan en forma continua, más de lo que uno puede llegar a imaginarse. Mucho trabajo también uno hace con el agro, es decir, el agro también es una parte importante que tenemos. Y bueno, y siempre una cosa, digo. ¿Y algún conocido que te llaman para ver cómo va a estar, que tiene cumpleaños de 15 la hija, una cosa y la Siempre, otra? siempre. Eso va de la mano con lo que decías, que no te gusta estar quieto. Por No eso, me gusta estar quieto, sí. tu día empieza a 4:30 de la mañana, ¿y qué hora termina? Y termina, digo, sobre la medianoche, ¿no? Es decir, ahí más o menos, porque entre una cosa y otra, entre uno llega, digo, a la casa y que charlas y que hablas y una cosa. Digo, es un promedio de sueño de unas 4 horas y media más o menos. Y es suficiente. Sí. Por ahora es suficiente, ¿no? Para los que no saben, Nubel es fanático, como ya he dicho, de jugar al fútbol, y juega al fútbol. Has estado fuera de las canchas por un problema médico en una de tus rodillas y has vuelto. Sí, una prótesis de rodilla que te tuvo a maltraer por me un tuvo a maltraer, largo rato. Me tuvo a maltraer por largo rato, es decir, una prótesis que dio problemas, y el famoso rechazo que hay en las prótesis, bueno, lo tuve yo. Es decir, primero me operaron, tuve un año ahí que estaba más o menos, que me venía recuperando. Al año, digo, se complicó, me tuvieron que operar de nuevo. ¿Fue de los momentos más complicados? Sí, porque te pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? Digo, cuando estás ahí, aparte, la primera vez un entusiasmo terrible, cuando me operan, digo, me saco los dolores y voy a pasar. Aparte te venden una cosa que no es. Digo, me dice, y vas a cambiar tu vida, está todo bien, a la semana estás caminando, a los 15 días estás haciendo tu vida normal. Y no. Y no. Yo pasé un año, digo, donde tenía muchas dificultades, al año empecé a caerme, digo, no, la rodilla se me hinchaba muchísimo, era imposible mantener. Es difícil después que te vuelvan a abrir, operar. te vuelvan a abrir, digo, es muy complicado. Y bueno, yo tuve un médico que me hice amigo de él, fue el que operó a Suárez, así que para Luis Francesco le salió grande. Y bueno, y me dice, no, mira, Nubel, dice, vamos a tener que abrir porque esto no está dando problemas. Y bueno, No, y psicológicamente, ¿no? De nuevo, otra operación. psicológicamente, y pensás también muchas cosas, ¿no? Digo, porque cuando ves que no progresa y ves que ves gente que se operó contigo y que está bárbaro, o que está bien. Sí, Digo, sí, y vos ves pucha, que, yo... la pucha, que tengo yo que no Sí. puedo recuperarme. Y bueno, pero después me operaron de nuevo, y bueno, ya empecé una recuperación bastante más rápida, ya quedó bastante más normal, y bueno, y de hecho ya volvimos a las canchas de a poquito. Bien, ¿y está contento? Estoy contento, digo. ¿Cómo viene quizás, el tablero de puntuaciones? Bien. Viene bien, un saludo grande. Sigue jugando con los compañeros de allá de Telenoche y... Todavía no han vuelto con los No compañeros de vuelto. Telenoche, sí con los compañeros de allá de la CJ de Portones, digo que son unos gurises grandes como yo, que jugamos al fútbol. Bien, bien. Pero no recuperándonos, digo, el médico capaz que no será lo ideal que juegue al fútbol, digo, pero es como yo digo, yo me operé para tener mejor calidad de vida. Bien, Nubel, ¿cómo te imaginás los próximos años? Y trabajando un poco más, y ya en algún par de años también, digo, pensando también que ya tengo derecho, que mi familia, que es la que soporta esto, porque cuando yo no tengo vacaciones, cuando no tengo licencia, digo, es la familia la que sufre, ¿no? Digo, porque uno está en esto y no te das cuenta. En cambio, la familia es la que se priva de repente de tener unas vacaciones adecuadas, se priva de tener una cantidad de cosas, se priva del tiempo. De tenerte. Claro, del tiempo de tenerme, porque uno está trabajando. Entonces yo creo que... O sea, ¿qué pensás Sí, en sí, algún momento? Sí, en algún momento ya creo que sí, que ya uno debe pensar. ¿Y ves o tenés contacto, o ves chiquilines que digo, en algún momento puedan llegar a desempeñarse en tu profesión?
Y yo creo que debe haber, digo, es difícil, digo, yo creo que ha cambiado ahora un poco. Esto es muy, exige mucho sacrificio. A veces la gente no se da cuenta, pero esto exige mucho sacrificio, porque vos tenés que valerte por ti, tenés que tener un gran conocimiento de lo que es el tiempo, lo que es la meteorología y las fines. Estar renovándote. Estar continuamente renovándote. El conocimiento, la tecnología, pues si no. Continuamente. El otro día, por ejemplo, aparece un pequeño tsunami, como se le dio en llamar. Digo, bueno, vos tenés que estar al tanto de que esas cosas pueden ocurrir, digo, y que pueden suceder, y tenés que estar renovándote y tenés que estar continuamente ayornándote, como se dice vulgarmente, digo, porque cosas que comienzan a ocurrir, este cambio climático trae cambios prácticamente en forma continua, y bueno, y tenemos que estar preparados para eso, ¿no? A punto, ¿no? Para estar atrás. Nubel, nos vamos a ir con un video que realmente... reconozco que cuando lo vi, que trabajaba con Nubel en Telenoche, quedamos todos atónitos. Contame cómo se dio esta participación, esta representación de Nubel del ¿cómo se llama? Harlem Shake. ¿Cómo fue? Mira, son unos amigos, es decir, son de Finoli, son unos muchachos. Un día me llamaban varias veces. Yo soy de colaborar con todo el mundo. A mí me dice Nubel, vamos a jugar al fútbol, te animás a venir a una escuela, te animás a venir acá. Yo voy con todo, ¿no? Todo lo que me dice. Entonces un día le dice, mira, Nubel, somos un grupo así, tenemos un canal de YouTube, queremos ver, dice, si vos no nos darías una mano para la proyección del año, ese era un fin de año, pero dice, para la próxima temporada, dice, queremos un adelanto, dice, vos no te animarías a dar una mano. Y sí, pero ahora, viste, le iba llevando. Entonces decís, no puedo seguir llevando a estos muchachos. Entonces digo, sí. Voy. Voy. No tenías ni idea qué era. No tenía ni idea de lo que era. Entonces cuando llego, ahí unos muchachos, veo ahí unas cámaras, luces, todo. Era como un estudio en un apartamento. Y un montón de gurises jóvenes que estaban ahí. Y dice, bueno, mira, ¿qué va a hacer? Bueno, mira, me trajeron todo, había que hacer una presentación de determinadas cosas que había que hacer. Pero todo va, por ahí te venía, hasta ahí venía todo bien. Ahí te venía todo bien. ¿Está? Hicimos todo lo que hice todo lo que ellos me pidieron, la presentación, está. Y entonces dice, Nubel dice, bueno, ahora que estás acá, vamos a hacer, si te animás a hacer. Y ya estabas ahí, te daba cosas de decir que no. Pero aparte, que cuando me dicen eso, yo tengo una cosa que va a quedar entre casa. ¿Nunca te imaginaste que iba a ser, se iba a viralizar de esa manera? No, cuando yo llego al otro día, eso fue, no sé, creo que fue un miércoles, un jueves llego a TNU. Y yo vi que me dejaban para lo último en TNU, digo, que yo siempre digo, más o menos la hora que uno tiene, los informativos, siempre lo tenés. Entonces vi que me dejaban para lo último. Digo, ese problema de programación, digo, no me llamaba mucho atención. Cuando estaba ahí, cuando voy a presentar el tiempo, me echan el video. Me echan el video. ¿Y ahí te querías? Ahí me quería que sea un pozo en la tierra meterte. Tierra, tragame, porque acá cómo salgo de esto, digo, cómo salgo de esto. Pues claro, después se finalizó, todo el mundo lo pasaba. Todo el mundo hablando del video. Todo el mundo hablaba del video, lo pasaban de pie, de cabeza, contra cabeza, no podían Pero te lo tomaste con humor. Sí, al principio me sorprendí. Digo, ¿te arrepentiste? Al principio sí me arrepentí, no te voy a decir que no. Digo, siempre digo, ¿para qué hice esto? ¿Por qué hice esto yo? Digo, ¿qué necesidad tenía de estar en esto acá? Y entonces, después lo tenés que aceptar. No quedaba otra. No quedaba otra. Entonces, ¿y volviste a hablar con los chiquilines? Sí, porque incluso después lo encontraron en otro lugar. Ellos no tuvieron nada que ver, en definitiva. Digo, ellos me ofrecieron eso y hacer eso. Lo que yo no pensé y que a veces uno... no se da cuenta lo que son las redes, claro. ¿no? Así como se el alcance que tienen en minutos, ¿no? En minutos. Ya eso fue, creo que se lo subieron a las 5, él me dijo, se creo a las 5 de la tarde, 5:30. ¿Cuántas visitas tiene, sabes? Son tipo miles. Y habían pasado las 100.000. Hasta que lo vimos en un momento, bueno, ya digo, perdí un poco. Impresionante. Sí, la verdad que... ¿Sos de usar Twitter, Facebook y redes sociales? No. Solo el teléfono para llamar y atender y nada más. Como es un teléfono todavía un poco antiguo, digo... Y suficiente. ¿Todavía WhatsApp, grupos no? No, todavía nada. Igual voy a tener que en algún momento, porque tampoco uno tiene que ser reacio a la tecnología, digo, sé que en algún momento voy a tener que cambiar y bueno... llegar. Sí, porque aparte, claro,
uno tiene familia, mi hija está en el exterior, entonces para llamar a mí no me puede llamar, entonces hay que llamar al teléfono de la madre, entonces la madre digo, ¿por qué nunca me entendés vos? Entonces, Claro, ¿viste? claro, claro. Entonces, bueno, uno tiene que ayornarse y decir, bueno, también la tecnología tiene que llegar. Nubel, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias por haber venido. No, el placer ha sido mío, me encanta haber estado contigo, Lucía, sabés, hemos tenido una buena amistad de Canal de K4 y bueno, desearte el mejor de los éxitos, sé que lo vas a tener, pues sos un excelente profesional y bueno, adelante. Gracias, muchas gracias. ¿Nos vamos, te parece, viendo el video? ¿Cómo no? Ya que estamos una vez más. Gracias, Nubel. No, gracias a ti. Nosotros seguimos, hay mucho más aquí en El Observador TV para compartir, no se vayan. Con los terroristas. And do the Harlem Shake.